Buenos días, estimado público que nos está viendo por este canal. Hoy día voy a compartir, como dijo Florcita, el secreto de la felicidad. ¿Cómo encontrar la verdadera felicidad? Y ustedes me dirán, oh, y otra que va a hablar de eso, ¿no? Pero quiero decirles que sí, de verdad. Este secreto sí funciona y este es el verdadero camino a encontrar la felicidad. Bueno, vamos con el tema. Todas nosotras y todo ser humano tiene ese deseo innato de ser feliz, porque fuimos creados con ese deseo, con esa necesidad de ser felices. Y bueno, vamos por el mundo buscando una y otra forma, un camino, otro camino, cómo encontrar esa tierra prometida, esa felicidad. Pero no lo encontramos por diversos factores. Vamos a ver cada uno de esos factores. Uno de ellos es porque tenemos un concepto equivocado. No sabemos qué es la felicidad en realidad, ¿no? Segundo, porque lo vemos como un fin o una meta a alcanzar, que es algo que lo voy a tener cuando logre tal o cual cosa que me he propuesto, ¿no? Por ejemplo, si logro tener una casa, ¿no? O bueno, si la tengo, si la amueblo, si la arreglo de tal forma, otra forma, entonces voy a ser feliz. Otro es si logro terminar mi carrera, me gradúo, desarrollo mi profesión, voy a ser feliz. Si me compro un coche o renuevo un coche mejor, voy a ser feliz. Y así como eso, tenemos metas que nosotros mismos trazamos y decimos que cuando lo alcanzamos vamos a ser felices. Pero lastimosamente vemos que cuando llegamos a esa meta, sí, vamos a tener una satisfacción en el momento, ¿no? Un placer, una alegría, pero eso no va a ser algo constante, ¿no? Y después va a volver ese sentimiento de infelicidad a nuestras vidas. Entonces, otro factor, ¿no?, por el cual nos encontramos es porque lo buscamos en el lugar inadecuado. Como les decía, ¿no?, fuera de nosotros, obteniendo algo externo, algo que nunca tuvimos, algo que siempre quisimos tener, ¿no? Entonces, o bien pensamos que la felicidad está en tener el amor de una persona, ¿no? O de los padres, ¿no?, de los hijos, o la aceptación de la gente, la admiración y X cosas, ¿no? Por ejemplo, los artistas no piensan que la felicidad está en ser admirado, en tener un público que lo aclame, qué sé yo. Pero hemos escuchado tristemente que esas personas que lo tienen todo, tienen fama, tienen dinero, tienen público, gente que los sigue, sin embargo no son felices. Si no, no escucharíamos de muchos de ellos que se drogan, que hasta se suicidan, que no tienen unas familias estables. Entonces decimos, wow, pero si ellos tienen todo lo que supuestamente yo quisiera tener, pero no son felices, entonces, ¿qué pasó? Entonces, para poder entender, como les decía, y tener el concepto adecuado de qué es felicidad, vamos a ver el significado. Es un sentimiento de plenitud, bienestar y paz interior. A ver, lo repito. Es un sentimiento de plenitud, o sea, de una satisfacción total, de bienestar y paz interior, ¿no? Que no es nada externo. Es la sensación de estar en el camino correcto. Es que cuando me acueste no esté con angustia de que si algo pasa, y más que nada en este tiempo todos estamos medios asustados, ¿no? Pero la felicidad dice que tiene que ver con no sentir esa angustia, ni la preocupación, ni esa falta de paz. Entonces, en base a esto vemos, uno, que la felicidad no tiene nada que ver con cosas externas. Dos, que la felicidad es intransferible. Y eso es un punto realmente interesante, porque en las relaciones con las personas o con la pareja siempre se escucha decir, ¿no?, yo te voy a hacer feliz, ¿no? Entonces, si vemos en base a este concepto, eso no es real,
porque nadie puede hacer feliz a otro, porque no dice que es un sentimiento de bienestar interior, que no es algo externo, por lo tanto nadie me puede hacer feliz. Pueden compartir mi felicidad, pueden estar conmigo, pueden acompañarme, pueden amarme, tener los mejores deseos, pero no me pueden hacer feliz. Entonces, ¿cómo hallar el verdadero camino a la felicidad? Hay un dicho que dice, todos los caminos conducen a Roma, pero en este caso no es así. Si yo me equivoco, así sea un poquito, y escojo un camino que es parecido, pero no es, definitivamente no me va a llevar a la meta que quiero. Entonces, ahora vamos a buscar o a dirigirnos a ese camino. Todas nosotras, o la gran mayoría, hemos repasado el Padre Nuestro, hemos orado, hemos rezado, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar repasando esta oración, que dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, también en la tierra. Y al final de la oración dice, porque tuyo es el reino, por los siglos de los siglos. Entonces, si revisamos la oración, nos damos cuenta que hay 2 veces que se pronuncia esta palabra reino. ¿Y alguna vez te has puesto a pensar qué significa venga tu reino? Porque todos lo hemos repetido, ¿no? De una manera mecánica. Pero, ¿qué significa venga tu reino? Para saber, primero, ¿a qué reino se refiere? Esta oración nos enseñó Jesús, ¿cierto? ¿Y a qué reino se refería Jesús? A que venga el reino de Dios, ¿no? Venga, dice que nosotros tenemos que pedir que el reino de Dios venga a nuestra vida, ¿no? Entonces, primero, para entender esto, tenemos que saber qué es un reino. Un reino es un sistema de gobierno donde el que gobierna, el que manda, la autoridad, es un rey, ¿no? Entonces, un reino es un gobierno absoluto, no es como un gobierno democrático, ¿no? Donde que el pueblo gobierna, no, es un gobierno absoluto, la máxima autoridad, el que tiene la última palabra y el que decide todo es el rey, ¿no? Y este es el tipo de gobierno que tiene Dios. Dios es el rey absoluto, es la máxima autoridad que gobierna todo el mundo, todos los planetas, sobre todo, y es un reino eterno desde el inicio hasta el fin. Dice que su reino no tiene fin. Entonces, ese reino glorioso, poderoso, incomparable, dice que tiene que venir, que nosotros tenemos que pedir que ese reino venga. Entonces, para entender esto, les invito a seguirme en esta historia. En la Biblia dice que ese rey glorioso un día tuvo el deseo de crear al hombre, ¿no? Y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y fue así, dice que cogió del polvo de la tierra y formó al hombre y sopló aliento de vida sobre él y el hombre fue un ser viviente. Entonces, qué tremendo es saber que nosotros existimos porque Dios nos deseó, ¿no? Que Él deseó en su corazón tener hijos, tener una familia, porque ya en el cielo Él tenía sus ángeles, pero aparte de los ángeles, Él quiso tener a la raza humana para que sean sus hijos, ¿no? Pero a la vez, como Él era el rey, Él ponía las reglas, Él ponía los mandamientos que los hijos teníamos que obedecer. Entonces, cuando el hombre fue creado, él vivía bajo la autoridad, bajo el gobierno de ese rey, que a la vez era su padre, pero era el rey, ¿no? Y él se sujetaba, el hombre hacía todo lo que el rey le mandaba. Adán le dijo, ponle nombre a los animales, tú vas a sojuzgar sobre todo, y el hombre hacía. O sea, mientras que el hombre estuvo bajo la autoridad de Dios, obedeciéndole, dice que todo era perfecto. Y lo más hermoso es que el hombre podía relacionarse con Dios mismo, tenía ese acercamiento porque eran semejantes, o sea, Dios era santo
y el hombre era santo. Entonces había una conexión, ¿no?, de amor. Y bueno, todo era hermoso, como le decía, ¿no? En ese entonces, en el huerto del Edén, el hombre tenía deleite y el hombre allí sí era feliz. Antes que el hombre existiese, en el cielo Dios tenía sus ángeles, y uno de esos ángeles, que era muy hermoso, ¿no?, era Luzbel, ¿no? Entonces dice que él era perfecto hasta que se encontró 3 cosas en él: el orgullo, la rebeldía y la independencia. Él, al verse tan hermoso, dice que su corazón se llenó de orgullo y quiso igualarse a Dios, al Rey, al Creador. Y él dice que quiso estar por encima incluso. Y entonces ese deseo le llevó a rebelarse y a independizarse del Rey. Y por esa razón Dios lo echó a la tierra. Lo echó, bueno, en ese tiempo no existía la tierra, lo echó al espacio, como decía, a las tinieblas. Después, cuando Dios creó al hombre, lo hizo santo, lo hizo perfecto, lo hizo a su semejanza, ¿no? Algo tan hermoso. Y Dios amaba tanto a esa creación, ¿no? Entonces, pienso que Satanás, al ver que ahora él había sido echado y que Dios ahora amaba tanto a ese ser que había sido hecho de barro, ¿no? Entonces él se llenó de envidia y fue así que un día se acercó a Eva y le dijo, ¿no?, porque previamente Dios le había dado una indicación, un mandamiento a sus hijos, ¿no? Y entonces Satanás viene y le dice, ¿no?, mira, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Y Eva le dice, no podemos comer del árbol que está en el medio del huerto, porque si no vamos a morir. Y Satanás le dice, no es cierto, no vas a morir. Más bien, cuando tú comas, tus ojos van a ser abiertos, vas a ser como Dios y vas a conocer el bien y el mal. ¿Qué es lo que le estaba transmitiendo con esas palabras a Eva? Le estaba transmitiendo lo que él tuvo en su corazón. Le estaba transmitiendo que se llene de orgullo, ¿no?, y que se rebele contra Dios. ¿Por qué? Porque el hecho de pensar que ya puede ser como Dios, eso es que hacía que la persona se empiece a llenar de orgullo, ¿no?, y que va a conocer el bien y el mal. Entonces, eso le hacía entender que no necesitaba ya que nadie le gobierne, que nadie controle su vida, que como iba a ser como Dios, iba a ser independiente, ¿no?, iba a ser su propio Dios. Eso es lo que le transmitió. Se le transmitió el orgullo, le transmitió la rebeldía y le transmitió la independencia al hombre. Y ese sentimiento y ese pecado que entró en estos primeros hombres pasó a toda la humanidad. Y por causa de eso, de esa rebeldía, porque la palabra rebeldía significa desconocer la autoridad, y porque el hombre, mire, desobedeció a la autoridad del Rey, de su Creador, de su Padre, el cual le había dado solo amor, ¿no? Y decidió obedecer ahora a Satanás, ¿no? Decidió creerle y obedecerle a él. Entonces, el hombre se salió del gobierno de Dios, de la autoridad de Dios, porque ya no lo obedeció, y se sometió ahora a este nuevo gobernante, a Satanás. Fíjense. Y entonces ahí, eso fue algo terrible, eso trajo unas terribles consecuencias. Y ahí vamos a encontrar cuándo se perdió o cuándo el hombre perdió la felicidad. Fue justamente en ese momento. ¿Por qué? Porque el hombre murió espiritualmente. ¿Qué significa eso? Que su vida, o sea, el hombre es una unidad perfecta de espíritu, alma y cuerpo. Así nos creó Dios. Y es a través de nuestro espíritu que nos relacionamos con Dios, porque Dios es espíritu. Dios no se puede relacionar con mi alma ni con mi cuerpo. Entonces, si el hombre se contaminó, se pervirtió, su naturaleza se corrompió,
Entonces su espíritu ya estaba, o sea, todo su ser estaba contaminado, entonces ya no podía relacionarse con Dios porque Dios es santo. Por más que Dios lo amara y lo quisiera, no podía relacionarse. Entonces el hombre murió espiritualmente, o sea, su espíritu se inactivó porque ya no podía relacionarse con Dios. ¿Y saben qué? Esta muerte espiritual es lo que le produjo al hombre el vacío existencial del que muchas personas hablan. Ese sentimiento de que la vida no tiene sentido, ¿no? Ese es un sentimiento tan terrible que produce mucho sufrimiento en las personas y hasta depresión. Porque imagínate, es sentir un vacío, ¿no? Es sentir que algo te falta, que por más que haces esto, haces lo otro, alcanzas una meta o no, y sigues sintiendo ese vacío. Entonces, ¿qué pasa? Las personas lo que hacen es tratar de llenar el vacío. ¿Con qué? Con, de repente, no sé, comida, con algo que les gusta, que le produce placer y comen. O bien buscando amor desesperadamente, o bien en el sexo, ¿no? Y en este tema del sexo hay tantas desviaciones que también Satanás ha corrompido esto tan santo y tan hermoso que Dios instituyó, que fue el sexo, como para un disfrute, para un placer sano y santo en la raza humana. Satanás lo ha denigrado de tal manera que en muchas cosas, a veces ya la raza humana creo que hace cosas peor que los animales en esta área, ¿no? Pero bueno, las personas tratan de buscar a través del sexo, a través de llenar su agenda de actividades, de trabajar en 1 o 2 trabajos para estar ocupado todo el rato, o en el gimnasio, o en el estudio, en tantas cosas. Pero todas estas cosas lo único que logran es anestesiar su alma, su mente por un momento. Pero luego de eso vuelve y entonces las personas continúan. Otra consecuencia terrible que produjo esta rebeldía contra el rey fue que la raza humana, los hombres, perdieron la imagen de Dios. ¿No ves que fuimos creados de una manera santa, perfecta, a la imagen de Dios? Pero cuando obedecimos a Satanás, entonces esa naturaleza de pecado, como les dije al inicio, de Satanás, eso vino a ser parte de nuestra estructura, de nuestra vida. Entonces, y esta es la razón, ahí vamos a encontrar la razón, otra razón de nuestra infelicidad. ¿Por qué? Porque el pecado quita al ser humano la paz interior, ¿no? Le produce angustia, le produce temor, culpa y vergüenza. Y eso se notó ni bien el hombre pecó. Fue un cambio drástico, total, porque de lo que, como les dije, el hombre vivía en una felicidad, una satisfacción plena. Cuando pecó, cuando creyó la mentira, después se escondió. Y cuando Dios le llamó, le dijo, ¿dónde estás? Y Adán le dijo, me escondí porque tuve miedo. O sea, vemos ahí claramente que ni bien pecó el hombre, se empezó a generar, ¿no? este miedo, esta culpa, esta vergüenza, esta falta de paz, ¿no? Que no podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque el pecado no es natural, no es algo propio de nosotros. Nosotros no fuimos creados para pecar. Nuestra estructura fue creada para vivir en santidad. Pero si le preguntamos a las personas, a una mujer que adultera, que fornica o después de un aborto, si realmente es feliz, ¿no? O a un hombre que está en pornografías cautivo, ¿no? Y hace, no sé, roba, engaña, ¿será feliz? No, definitivamente. ¿Por qué? Porque Dios imprimió sus leyes
en nuestra estructura mental, física y espiritual. Si lo obedecemos, vivimos. Si no lo obedecemos, morimos. Morimos realmente cada día. Cada que pecamos, seguimos muriendo por dentro. Se quiebra todo nuestro ser. Como dice se pierde la frescura de la vida, ¿no? Se marchita todo dentro de nosotros. Porque la Biblia dice, el alma que pecare morirá, ¿no? En Ezequiel 18:4. Pensamos que se refiere a cuando morimos y nos vamos al infierno. No, se refiere al presente, al hoy. Satanás le dijo, no morirás, porque nadie puede infringir las leyes que Dios ha escrito. Por ejemplo, vamos a dar este ejemplo. Nosotros sabemos que en nuestro planeta, ¿no?, existe esta ley de, ¿cómo se llama?, la gravedad, ¿no?, que es que la Tierra ejerce una fuerza de atracción hacia cualquier objeto que está sobre la Tierra. Y esa es la razón por la que no salimos volando, ¿no? Porque si no, caminaríamos y empezaríamos a flotar como en la Luna. Pero no, acá en la Tierra hay una fuerza de atracción y eso es algo establecido por Dios desde su creación. Entonces, si una persona dice, no, yo no creo en esa ley, yo no creo que exista porque yo no la veo, yo no la siento y yo no creo. Y como dicen, ¿no?, tú eres lo que tú crees, ya. Entonces, como yo no creo que existe, yo la ignoro. Entonces, esa persona se sube a un edificio, se pone una capa y se tira, porque no cree que exista esa ley y él cree firmemente de que él puede volar. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Va a volar? No, se va a ir a pique y se va a estrellar contra el suelo, contra la tierra, contra el suelo y va a morir. De igual forma, si nosotros no creemos, ¿no?, en esta verdad de que nosotros hemos sido creados para ser santos, para vivir en comunión con Dios, no creemos eso porque hemos sido engañados por Satanás, entonces vamos a morir. Nadie va a salir invicto después de infringir una ley que ya está establecida. Entonces, esa fue la terrible condición la consecuencia que Satanás produjo en el ser humano, el pecado, la naturaleza pecaminosa, la cual nos quita la felicidad, la paz, ¿no? Aparte, también Satanás nos llevó a estar bajo maldición de todo lo que Dios había deseado para nosotros que disfrutemos, darnos todo lo bueno, al hacernos desobedecer, llegamos a estar bajo juicio, bajo maldición, ¿no? Y lo más terrible es que nos salimos del reino de Dios, nos salimos del gobierno de Dios y nos pasamos a estar bajo el gobierno de Satanás. Y eso es algo terrible. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un reino donde nuestro rey es amor, nos ama, nos protege, nos cuida. Es maravilloso. Mientras que este gobernante de este otro lado, de las tinieblas, es un tirano, es malvado. Él, ¿sabes a qué ha venido? A matar, a robar y a destruir a la raza humana. Y él, cuando le dijo al hombre, tú puedes ser tu propio Dios, tú no vas a necesitar de Dios, tú puedes gobernarte a ti mismo, le estaba mintiendo totalmente porque no le dijo, sabes que si tú te sales de esta protección, de este rey, vas a pasar a estar bajo mi dominio, bajo mi gobierno, y yo te voy a esclavizar, yo te voy a destruir, porque, ¿sabes? Yo te odio y quiero que quiero hacer de tu vida una vida miserable y al final te quiero llevar al infierno. Eso no le dijo, eso fue un terrible engaño. Entonces, ahora podemos darnos cuenta cuál es la condición que en que el hombre está, ¿no?, a raíz de este pecado, que a veces no lo entendíamos, ¿no? No entendíamos toda digamos, la trascendencia que tuvo ese hecho y cuál ha sido el resultado de eso, las consecuencias por las cuales nosotros estamos así, sin felicidad. Pero hay una buena noticia,
¿no? Como yo les dije al principio, hay una buena noticia, ¿no? Y esa buena noticia es que todo eso terrible se puede revertir, puede cambiar. ¿Y saben cómo? Porque Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo Jesús para que venga a rescatarnos, a nosotros que ya estábamos perdidos, sin esperanza y rumbo a la condenación. No solamente que vivimos acá ya una vida de sufrimiento, sin felicidad. En Marcos 1, 14, 15 dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, vamos a desmenuzar este texto. Dice: el evangelio del reino de Dios. ¿Qué significa el evangelio? El evangelio, la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿De qué? Del reino de Dios. Ya hemos visto que el reino de Dios es el gobierno de nuestro Dios y Rey. Ya, pero ¿cuál es esa buena noticia? Que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¡Wow! Cuando Dios, o sea, me imagino que Él planificó, ¿no?, un tiempo para el cual manifestar esto. Y cuando se cumplió ese tiempo, Dios, a través de la persona de Jesús, trajo el reino de Dios, el reino de los cielos, lo trajo hacia nosotros, ¿no? Lo acercó el cielo a nosotros, que estábamos perdidos, que no teníamos esperanza para volver a entrar. Ahora la pregunta es, ¿cómo entramos? Y acá también está la respuesta. Dice: arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, cree en estas buenas noticias que te estoy dando, decía Jesús, y arrepiéntete. ¡Wow! Arrepiéntete. ¿Qué cosa es arrepentimiento? Arrepentimiento significa un cambio de mente y un cambio de actitud. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Nuestra mentalidad. ¿Qué mentalidad? Lo que trajimos pues del inicio, ¿no? Lo que Satanás nos metió en la cabeza. La rebeldía, el orgullo, la independencia, el hecho de pensar que yo soy mi Dios, que yo no necesito estar bajo la autoridad de Dios Padre, ¿no? Que yo puedo mandarme a mí mismo, que yo puedo hacer mi voluntad, lo que yo quiera, lo que me da la gana, ¿no? Que entonces esta mentalidad es la que tengo que cambiar. Y de acuerdo a que cambie mi mente, va a cambiar mi actitud, ¿no? Entonces, esto es lo que nos pide el Señor para que nosotros podamos entrar al reino de Dios. Yo tengo que deponer esta actitud, tengo que dejar esta rebeldía, ¿no? Y tengo que voluntariamente someterme ahora de nuevo al reino de Dios. Para yo entrar al reino, no puedo entrar todo prepotente, no puedo entrar todo altivo y decir, ya, yo vengo acá y ahora, Señor Jesús, tú me vas a hacer las cosas, tú vas a hacer lo que yo quiero. Yo tengo que venir con la actitud del hijo pródigo. Cuando vino el hijo pródigo ante su padre, ¿qué le dijo? Dice que se humilló, le dijo, no soy digno de que me llames o me tengas como uno de tus hijos. Perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, esa tiene que ser nuestra actitud. Entonces, decirle, Señor, ahora yo me someto a ti. Yo desde ahora voy a obedecerte, voy a hacer tu voluntad como se hace en el cielo. También lo voy a hacer en mi vida. Todo lo que tú mandes, Rey, yo te voy a obedecer. Estoy aquí para salvar, para servirte, porque es lo mínimo que puedo hacer en gratitud a todo lo que tú has hecho por mí. Entonces quiero decirte, Jesús está a la puerta, sí. Jesús, el Rey, en representación del Rey, o sea, trayendo el reino de Dios. Ese reino de luz está a la puerta de tu corazón aquí y ahora. Es presente. Como les decía, no es que el reino de Dios, yo voy a entrar cuando me muera. El reino de Dios está aquí y ahora, a tus puertas. Así que si tú has podido entender esto y
y tomas la decisión, porque la decisión sí es tuya. Nadie puede decidir por ti. Nadie, ni tu papá, ni tu hijo, ni tu esposo, ni tu esposa. Nadie puede decidir, porque el que decide ser feliz es uno mismo. Yo te voy a ayudar así, acompañándote en una oración, y vas a repetir así. Vas a decir: Señor Jesús, yo reconozco que he estado viviendo en pecado, que he estado haciendo la voluntad de Satanás y mi propia voluntad, ajeno de lo que tú quieres, en completa rebeldía contra tu voluntad. Pero Señor, hoy día yo tomo una decisión de deponer esa actitud de rebelión y someterme a ti. Yo me rindo a ti, me someto a tu reino, te declaro como el rey de mi vida, como el Señor de mi vida, como el que va a gobernar, y renuncio a Satanás que me ha estado gobernando hasta este momento. Yo voluntariamente renuncio a ese gobierno y voluntariamente me someto a tu gobierno, Rey, Dios. De esa manera vas a orar, con tu corazón sincero, porque Dios está en todo lugar, como te dije, el Rey está a tu puerta. Así que vamos a orar. Cuando yo ore, ora con tus propias palabras, de la forma como más o menos te he indicado, ¿no? Porque Jesús dice que si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojitos. Señor, he podido compartir la verdad de tu reino. Y en esta hora oro por las personas que estén escuchando, para que tu benignidad los guíe al arrepentimiento, para que tu luz les alumbre y salgan de la potestad de Satanás en las cuales están cautivos. Intercedo por la vida de ellos, Señor, en todo lugar donde que ese mensaje pueda llegar. Que realmente, Señor, ellos puedan ser libres y puedan volver a tu reino, puedan volver a casa, puedan volver a tus brazos de amor, puedan volver al Edén, a tener deleite. Señor, intercedo por cada una de sus vidas, porque para ti no hay distancia, para ti no hay una barrera. Tú estás cerca a ellos. A través de esta oración, Señor, te suplico, porque quiero que muchas personas puedan conocer lo que yo conocí, lo que por gracia pude recibir, esa felicidad, ese gozo, esa alegría que solamente tú nos das. Así que te ruego que les ayudes en ese momento, que produzcas arrepentimiento en sus vidas a través de tu espíritu, y que puedas producir en ellos un nuevo nacimiento espiritual en este instante, Señor, y que nazcan espiritualmente y su espíritu se vivifique, reciba vida, el soplo de vida nuevamente, Señor, como al inicio, y que puedan disfrutar, ser unos seres íntegros de nuevo, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y el gran yo soy, me rindo a ti en todo, a ti, el Todopoderoso, el que fue y que será, y el gran yo soy,
la